Bueno, ya faltan 9. Les decía, viernes a la noche vienen pocos, o sea, no es el mejor horario para muchos de ustedes. Lo que pasa que dada la situación, como no hay otra cosa que hacer, exposición de esto y nos basamos. ya va faltando poco y ya arrancamos. Estábamos en 57, estaban 62, faltan 5, capaz que alguno desertó. Bueno, arrancamos, muchachos. Bueno, les decía, estábamos trabajando acá, en lo que tenemos el esquema que tenemos acá arriba, es un esquema en el cual tenemos un eje, ¿sí? Eh, que está sujeto por dos cojinetes. Lo que me están pidiendo acá como incógnita es cuál es la potencia que tiene que suministrar el motor para que, lubricado con un aceite de una viscosidad dinámica de 0,24 Newton por segundo sobre el metro cuadrado, ¿sí? Y con las dimensiones del cojinete, la velocidad de giro, que creo que era 2.900 revoluciones por minuto, sea constante. Entonces, nosotros siempre ponemos lubricantes para evitar el daño en las piezas mecánicas, en los componentes de cualquier motor que gire, ¿de acuerdo? Ahora, como yo les decía, el lubricante sirve para proteger las piezas, ¿sí? Pero el otro problema que tiene es que al producir fricción por la viscosidad, que es la resistencia al fluido a deformarse, ¿sí? Al girar, al fluir, esa resistencia tiende a ralentizar, actúa en sentido inverso al par motor. Entonces yo, por ejemplo, tengo el eje, ¿sí? El eje me está girando a una velocidad W. Por lo tanto, yo en el mismo sentido estoy aplicando un momento torsor. La tensión de corte que voy a tener a lo largo de todo la superficie lateral, ¿y cuál es la superficie, el área lateral que vendría a ser? Pi por el diámetro interior, este es el diámetro interior del cojinete, por la longitud, por la altura, longitud del eje. O sea, A lateral es pi por el diámetro interior por, si ustedes se fijan acá arriba, por 35 centímetros, que esto vendría a ser el largo, la longitud del eje. Esto sería la superficie lateral. Entonces yo voy a tener, esto me va a generar una fuerza que tiene este sentido, entonces este es el momento del motor, disculpen, este es el esfuerzo
este es el esfuerzo del motor, menos el momento producido por la viscosidad, tiene que ser igual a 0. Porque como le dijimos que estábamos siempre en un equilibrio dinámico. En un equilibrio dinámico yo tengo aceleración igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, si vamos para atrás, me están pidiendo la potencia. La potencia siempre, después lo van a tener, la potencia vendría a ser igual al momento torsor que yo estoy aplicando por W. Esto es la expresión de la potencia. ¿Ok? Bueno, mi incógnita es la potencia. ¿Cuáles son las hipótesis con las que vamos a trabajar? Las de siempre. Fluido newtoniano, el fluido en contacto con los bordes de las piezas, que no tiene movimiento relativo con respecto a las piezas, tiene una velocidad de desplazamiento, una velocidad relativa igual a 0, ¿de acuerdo? Después, ¿qué más? En base a eso voy a tener que trazar el perfil de velocidades, y después de que trace el perfil de velocidades con el cual yo puedo determinar cuál es mi gradiente de velocidad, porque siempre yo parto acá, en este caso, la tensión de viscosidad va a ser la variación de velocidad sobre E. E, acá lo van a ver, lo ven acá en la pieza, E vendría a ser esto. Pensé hacer la diferencia, el espesor de la placa, que es la diferencia entre los radios internos y externos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo siempre voy a calcular la fricción, ¿sí?, producto de la viscosidad. Lo primero entonces que tenemos que hacer es el perfil de velocidad. Si ustedes se fijan, tenemos acá un esquema en planta, en un corte longitudinal y un esquema en planta. La velocidad de giro es 2.900 revoluciones por minuto. Yo, como les había dicho, es lo siguiente. La velocidad de las partículas que están adheridas al eje tienen la velocidad del eje. ¿Cuánto vale la velocidad de una partícula que está adherida al eje? Siempre estamos hablando de velocidad lineal. Es V sub 1 es W por R. ¿De acuerdo? Este R es R1. ¿Cuánto vale la velocidad de las partículas que están en contacto con el cojinete? Que vendría a ser esta. El cojinete está en reposo, no gira, por lo tanto las partículas que están en contacto con el cojinete tienen una velocidad igual a 0, que es lo que figura acá, fluido pegado al cojinete. ¿De acuerdo? A su vez, mu me lo están dando como dato. Mu es la viscosidad dinámica, que como dijimos no lo vamos a tratar de otra manera que no sea viscosidad dinámica. Entonces, en base a todo lo que dijimos, acá lo que les estoy marcando es el lubricante, o sea, hay lubricante entre el cilindro interior, entre el eje que gira, el cilindro interior y el cilindro exterior. Y después lo que voy a tener es, acá, una vista en planta más ampliada. Tengo el R1, que vendría a ser el radio del eje, y el R2, que vendría a ser el radio exterior, el radio correspondiente al cojinete. Seguimos trabajando sobre este esquema. Entonces, donde les estoy marcando, esta velocidad es igual a 0. Esta velocidad, que siempre tiene que ser tangencial al cilindro, ¿sí? ¿Cuánto vale? W por R1. Y esto es la velocidad 1, que vendría a ser la velocidad, esta velocidad. Ustedes se van a fijar en que en la teórica del ingeniero Calzareto van a tener un diagrama de velocidad con esta curva. Nosotros acá en este caso vamos a considerar que el delta E
la separación, el huelgo entre el cilindro interior y el exterior, ¿sí? Es chico. Entonces, cuando la diferencia, el espesor de la lámina es chico, podemos considerar, y ustedes lo pueden poner como justificativo cuando resuelvan un problema, que el error que se comete es muy chico. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el gradiente de velocidad va a ser delta V sobre E. ¿Cuánto vale delta V? Delta V vendría a ser W por R sub 1 menos 0, porque es la velocidad de giro en la pared del cojinete. Y esto es el espesor de la capa fluida. Y este espesor de la capa fluida, ¿qué vale? R2 menos R1. Entonces ya sabemos cuál es el perfil de velocidad. En este caso es lineal. Tenemos acá que esto está girando a una velocidad W. Entonces, ahora tenemos que pasar al siguiente punto, al final. El final que habíamos dicho, que estaba en equilibrio. O sea, al estar girando a velocidad constante, las fuerzas que yo ingreso a través del motor tienen que ser iguales y de sentido contrario a las fuerzas de la viscosidad. Entonces, si se fijan acá, vamos a tener que este es el momento torsor que le está impulsando el motor, que hace girar el eje, y después lo que vamos a tener es un momento torsor en sentido contrario, que es de la viscosidad. Ahora, esa viscosidad, ¿cómo la sacamos? Acabamos de hacer acá atrás que esa viscosidad es la viscosidad que impacta sobre la pared lateral del cilindro, ¿sí? Y habíamos dicho que la pared lateral del cilindro, que valía diámetro por pi, la longitud por la altura del cilindro. Entonces, vuelvo acá a la ecuación de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, el momento torsor es F por R. Este es el momento torsor de la viscosidad. El momento torsor resistente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? La fuerza de esa F, si yo le integro a lo largo de toda la superficie lateral y le divido por el área, es lo que me da acá la fricción, la tensión tangencial por fricción del fluido, del lubricante. ¿Sí? Como habíamos dicho, estábamos trabajando con fluidos newtonianos. El delta V, ya lo habíamos dicho, que era V sub 1 menos V sub 2, que vendría a ser esto. Por lo tanto, la tensión de fricción, ¿sí? Por la fricción producto de la viscosidad, es esta, es mu, la viscosidad dinámica, por W1R sobre E. Acá ya tenemos lo que habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A mí me están dando como dato N en revoluciones por minuto. ¿Sí? Tengo que transformarlo en la velocidad angular. Entonces, esta es la transformación que ustedes siempre tienen que aplicar. 2pi por n sobre 60. Entonces, 2.900 revoluciones por minuto por 2pi. Sí, Los minutos los tengo que transformar a segundos y eso me da la velocidad. ¿Ok? Y eso es W. Por la ley de Newton, ahora vamos a reemplazar y teniendo en cuenta que yo tengo acá la velocidad, pero yo lo que necesito es la velocidad por el radio para que me dé la velocidad lineal en coincidencia con cualquier punto del eje. ¿De acuerdo? Este es B. Y B que es W por R sub 1. ¿Sí? Acá tenemos hecho el cálculo y en la cual me da 228 metros por segundo, que es la velocidad lineal correspondiente al eje que está girando. ¿De acuerdo? Esto lo reemplazo en la ecuación de Newton. Vamos a borrar esto así lo ven ustedes. Esta era la viscosidad dinámica.
es esto, la diferencia de velocidad del radio interior menos la velocidad en la pared del cojinete, sobre la diferencia de los radios. Y eso me da 547,2 newton por metro cuadrado. El esfuerzo es la tensión tau por el área lateral. ¿Ok? El área lateral, ¿cuánto valía? Pi por el diámetro interior por la longitud, por lo que vendría a ser la altura del eje. Pi por, esto era dato del problema, que vendría a ser 1,5 centímetros, que vendría a ser el diámetro del eje, y 0,35 metros, que vendría a ser la longitud, el desarrollo del eje dentro del cojinete. El eje puede medir 10 metros, pero lo que está trabajando contra el cojinete son 35 centímetros. Eso es lo que me da esta área. Entonces, por lo tanto, la fuerza es la tensión de corte por el área, y acá obtengo el valor, bueno, ahí 9.028 newton. ¿Ok? Y ahora tengo el momento torsor sobre el eje. El momento torsor sobre el eje es F por R. ¿Sí? Entonces, el momento torsor es F por R. Y acá tenemos la fuerza F, que era 9.028 newton por 0,015 por el diámetro sobre 2, obviamente por el radio interior, y me da este que vendría a ser newton por metro. Que es el momento, siempre F por un momento, en el sistema de unidades M, siempre tiene que ser F por L. ¿Sí? Y la potencia, ¿cómo la calculamos? Yo les había dicho que la potencia era igual al momento torsor por la velocidad de giro de la frecuencia. Entonces, esto que lo acabamos de calcular, por la frecuencia, newton por metro sobre segundo, y obtenemos que tenemos que suministrarle una potencia de 20.35 watts para que el eje gire a velocidad constante. Si tengo una potencia menor, la fricción le va a ganar a la potencia que me está suministrando el motor. Así que bueno, eso sería todo, son las 8:43. Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Qué más? ¿Algún comentario, algo? Una pregunta, profesor. ¿Sí? El A lateral, o sea, fuerza es igual a tau por A lateral. A lateral, ¿cuál sería? El área lateral, si vos ves el cilindro, esta es el área lateral. Supongamos, este es el diámetro interior, este es el eje, pi por el diámetro interior, lo que vendría a ser la longitud de la circunferencia por la altura, por h, esto es el área lateral. Está bien, está bien, está bien. ¿Y por qué multiplicás por el área lateral? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo acá es la fricción del fluido en toda la pared lateral, me está produciendo tensiones de corte. ¿Me entendés? Yo esto lo estoy Sí. haciendo girar. Disculpa, acá te lo dibujé al revés. Yo lo estoy haciendo girar, esto es un eje, y yo estoy haciendo girar, en este sentido, es en sentido a favor de las agujas del reloj, estoy haciendo girar el eje. ¿Sí? Entre este eje y la parte exterior, vos tenés el cojinete. ¿Sí? Toda esta parte está llena de fluidos. Todo esto está lleno de fluido. Ese fluido que tiende a parar, a detener el eje.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le produce? Le produce una fuerza por unidad de superficie. Le produce un tau. Esto es tau. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino la fuerza F? Vendría a ser tau por el área lateral. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. Entonces, si después vos tuvieses, por ejemplo, este es un problema que en todo caso se los paso, pero ya hecho. Supongamos que yo tengo así una caja cuadrada y acá adentro hacete a la idea de que esto son cilindros. O sea, si vos lo vieras en planta, sería un cilindro así y otro así. Este cilindro, esto vendría a ser esta parte y esto vendría a ser esto. O sea, esto sería un eje. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy haciendo girar un cilindro dentro del otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá en este caso, yo voy a tener un esfuerzo de tau en toda la pared lateral del cilindro. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo tengo, perdona, no te lo dibujé bien, yo lo tengo acá lleno de fluido, de aceite y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte de acá superior, también voy a tener fluido. Y ese fluido, aunque sea un lubricante, me produce una fricción que tiende a detener el eje de giro. Este vendría a ser, disculpa, esto vendría a ser el eje que me estaría girando así, W. La tensión, estas tangenciales tienen que ir en contra del giro. Este es el W del motor. O sea, yo estoy girando a una velocidad, como habíamos dicho, de 2.900 revoluciones por minuto. Entonces, estoy girando a esta velocidad de 2.900. Supongamos que a 2.900 revoluciones por minuto, con un mu de 0,24, como habíamos dicho, estamos en equilibrio. Pero supongamos que cambio el fluido y le pongo un mu de 0,9. Ese 0,9, al tener mayor viscosidad, me va a hacer girar el cilindro en forma más lenta. Entonces, no voy a estar a 2.900 revoluciones. Quizás voy a estar a 2.000, 1.700, por decirte. Habría que calcularlo. ¿Sí? Entonces, la superficie lateral del cilindro está sometida a la fricción con el aceite. ¿Y qué es lo que me va a pasar en la parte de arriba? En la parte de arriba también voy a tener fricción. ¿Sí? Que si vos tenés que, este es el cilindro, y yo tengo que calcular el tau, voy a tener que, no los quiero complicar ahora, voy a tener que integrar, ¿se acuerdan cómo se integraba? Que era 2pi por r diferencial de r, esto vendría a ser el diferencial de esta superficie, de este anillo. ¿Sí? Y esto lo tenés que integrar entre 0 y r, y esto por tau me va a dar el esfuerzo en lo que vendría a ser la parte superior del cilindro. Acá tendríamos un cilindro que en lugar de tener solamente como antes fricción en la parte esta lateral, tiene fricción en la parte de arriba. ¿Y cuál va a ser el diagrama de velocidad? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser el diagrama de velocidad acá arriba? ¿Cuál va a ser el diagrama de velocidad acá arriba? Acá es 0. ¿Y acá cuánto va a valer? W por R. O sea que vas a tener en definitiva también, ¿sí?, otro diagrama de velocidad triangular. O sea, esta parte de arriba está fija, porque el de adentro está girando, el de adentro, perdón. El de adentro estaba girando con esta velocidad W, ¿ok? Gira con esa velocidad W y la fricción
con el fluido que tenemos entre el cilindro exterior y el interior, es lo que él está produciendo este tau. En toda la superficie lateral y a su vez en la parte superior. ¿Ok? Entonces, vas a tener que el momento, eso se los mando hecho, el momento torsor total es igual al momento torsor en la pared lateral más 2 veces el momento torsor en la tapa. ¿Sí? Entonces, ustedes ya en el problema anterior ya saben calcular este momento torsor lateral. Ahora tendríamos que integrar, que se los mando, el momento torsor en las tapas. Porque esas también están girando y están sometidas a la fricción con el aceite. Esto se los mando hecho, muchachos. Así que bueno, siendo 8:52, ¿qué van a hacer con lo que grabaron, muchachos? No estoy muy de acuerdo, pero bueno, que sea en forma privada entre ustedes, no, que no sea demasiado público, ¿ok? No, mira, el momento torsor es la fuerza por el radio interior, Petrulio. ¿Dónde se está aplicando el esfuerzo de corte? Lo estás aplicando sobre el cilindro interior, sobre R1, no sobre R2, ¿ok? A su vez, vale el punto, si vos te fijás que, por ejemplo, ¿te acordás que teníamos lo primero que hicimos, que era un poco el experimento? Vos tenías que había una fuerza F de empuje, había otra fuerza que era de la viscosidad, que lo retenía, lo equilibraba, y tenías todas estas tensiones. Esto mismo, vos se lo estás pasando a la placa de abajo, que está fija. ¿Sí? Cuya velocidad cuya V es igual a 0. Pero este esfuerzo, Fe, que vos lo contrarrestás con la fuerza de la viscosidad, que se compone de todas estas tensiones de corte, la estás pasando a la placa de abajo. La placa de abajo, como está fija y está amurada, por decir algo, tiene ese esfuerzo FB y lo está resistiendo. Repetir la ecuación que usaste para el equilibrio dinámico. No, el equilibrio dinámico supone que la fuerza en la dirección X es igual a 0. Esto implica que si yo tengo este sistema de eje, tengo X, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a tener que FE, ¿sí? Menos FB es igual a 0. Entonces, esto implica que A es igual a 0. Estoy en equilibrio. ¿Sí? Fernando, Felipe habla. ¿Podrías repetir la ecuación, pero para el del cojinete, el de los torques? El de la... En el ejercicio anterior, la ecuación que usaste para el equilibrio dinámico. ¿En este o en el otro? En el del lubricante, sí, en este.
Está más No, arriba. Está más arriba en negro. mirá, el equilibrio dinámico en este giro es el momento torsor del motor menos el momento torsor, producto de la fricción con el lubricante, eso es el equilibrio, es igual a cero. O sea, como está girando a velocidad constante, el momento que yo estoy aplicando. A ver, vamos a ponerlo acá. El momento torsor del motor menos el momento torsor producto de la viscosidad es igual a cero. Ese es el equilibrio que yo tengo. ¿De acuerdo? Si, como te dije, ¿y esto qué era? Esto es tau por A por R. Si estuviésemos hablando de esto que estaba, ¿te acordás? La parte superior también tenía fricción y tenía fricción la parte lateral. El momento torsor menos el momento de fricción lateral menos 2 veces el momento torsor de las tapas es igual a cero. Profesor. ¿Sí? Sí, Candelaria habla. No, quedan pocos minutos y quería saber si lo dijo antes, perdón, si iba a tomar asistencia. No tengo manera de tomar asistencia. Ahora se fueron 8 que se habían ido a comer, estábamos en Claro. 5. Eh, O sea, manden un mail cada uno de ustedes en este horario. Lo que hagan es lo siguiente. Cuando cierre el curso, mándenme un mail y yo lo tomo de esa manera. ¿Mm? bueno, ¿De acuerdo? ok. Y bueno, lo mejor, como les decía, para ustedes y su familia, esperemos tener suerte todos. Espero, si tienen aprovechen la asistencia, el envío del mail para asistencia para, eh, si quieren hacer algún comentario, si les gustó, si no se entendió, vos me hablabas de que lo haga más despacio, o sea, lo que les parezca, pónganlo. Bueno, muchas gracias. Así que, Profesor, con una sí, consulta. Por comodidad, ¿usted no preferiría que le mandemos la asistencia por el chat? sí, pero lo que pasa es que, ¿sabés qué es lo que ocurre? El otro día, viste, tuvimos problemas, hoy anduvo todo bien, y entre que estoy hablando con ustedes y el chat, mirá, la materia la vas a tener que rendir y la vas a tener que saber. Mándenme el mail, ¿sí? Porque el chat, en cuanto yo lo desconecto, se me borra, creo. Entonces, Ah, claro. no estoy para ser de policía con ustedes. Estoy para ayudarlos, para que ustedes aprendan, y nada más. Con que ustedes me manden el mail, y capaz que hay uno que no estaba, y le avisan a ustedes, y me manda el mail, bueno. Está en la Perfecto. conciencia de cada uno. Bueno, muchas gracias. Y Bueno, como y te si no decía, puede ver la cantidad de yo tengo participantes y cuántos yo somos. tuve 62. Si hay alguno más de 62, los amonesto a todos ustedes después. Alguien va a pagar. No No. sé cuántos somos en total en la clase. Mira, teníamos 74 anotados. Ah, Así que llegamos a 62 y demás. Pongan un mail como pueden hacer, asistí, así lo veo, y también aprovechen, si hay algo que corregir, no se entiende, no se ve, no se entiende cómo hablo, voy muy rápido, el material es malo, háganlo. ¿Sí? No se sientan. eh, es el mail es fernandoc.coronel@gmail.com. Es el mail por el cual les llega las visitas, las reuniones de Zoom. Si se puede guardar el chat,
alguno me lo enseña. Mándenmelo por afuera. O mándenlo por el campus, como quieran. Yo, de todas maneras, el campus lo voy a ver. No, acá yo no lo estoy mandando por el campus. Acá lo estoy mandando por Gmail, por afuera. Entonces, lo que se está llegando es el Gmail que yo tengo. Muy bien, muchas gracias. Hasta Gracias el a viernes que ustedes. viene. Buen fin de semana. Después Muchas les voy a gracias. adelantar lo de manómetros de la próxima clase. Mucha suerte y vean lo de las clases que les envío de asiático también. ¿Ok? Una duda Redactar rápida, con 3 disculpe. puntos, me decías, Marí. Y guardo el chat, pero lo que pasa es que no todos participaron, es el problema, Marí. Disculpe, profesor, una pregunta. Hice lo que me dijiste, Marí, gracias. ¿Quién habla? Hola, sí, soy Matías Izcaizaque. Sí. Quería saber si estas láminas las va a mandar o algo. ¿Sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. La idea es, inclusive es más, si tenemos tiempo, es como que yo les voy a mandar el esqueleto. Ustedes lo pueden imprimir o tenerlo ahí en un PDF y escribir arriba, lo que les parezca. Sí, yo para tenerlas y después mirarlas de vuelta. ¿Sí? Lo Perfecto. vas a tener. Marí, sí, gracias. No tengo ganas de tener 60.000. Después lo voy a borrar. Pero si también sería enriquecedor si ponen ahí en el mail, mira, estuvo bien, estuvo mal, estuvo muy largo, muy rápido. O sea, hagan los comentarios sin temor. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. ¿Mm? Chao, profesora, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Perfecto, profe, gracias. Chao, gracias a todos. Chao, Ignacio. Chao, Candelaria.